Muy buenas y bienvenidos a Steelcast, el podcast de los Pittsburgh Steelers, hecho por 88 Sports. Mi nombre es Juan Pablo Campos y el día de hoy estaré hablando de mi predicción, de mi previa para la siguiente temporada 2023-2024 de los Pittsburgh Steelers. Por supuesto estaré hablando de cuántos partidos ganan, hasta dónde llegan en playoff y por supuesto también analizaré los jugadores claves de la siguiente temporada. Obviamente los invito a suscribirse, no olviden dejar su like y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Hoy toca Steelcast, dale con la intro y comencemos con este video. Ya estamos a tan solo unos pocos días de lo que hemos estado esperando mucho más en estos últimos meses, que es el gran debut de los Pittsburgh Steelers y de este gran equipo armado por Omar Khan en la semana 1 de la temporada regular, en esta ocasión contra los San Francisco 49ers, un partido que les recuerdo que están analizando y haciendo la previa este próximo viernes. Sin embargo, el día de hoy tenemos que hablar y por supuesto les quiero dar mi predicción de lo que va a ser para mí la temporada 2023-2024 de los Pittsburgh Steelers. Estaré hablando por supuesto de lo que yo opino del equipo, del roster titular, tanto ofensiva como defensivamente, y también de mis predicciones por supuesto en el calendario y qué tan lejos pueden llegar en playoff, y por supuesto también estadísticas de jugadores que yo creo que pueden sorprender. Así que ya hablado eso y dado una breve introducción, les recuerdo que el próximo viernes estaremos aquí en Steelcast hablando de la primera semana y haciendo la previa contra los 49ers, pero el día de hoy toca hablar ya y los invito a quedarse de las predicciones de los Steelers y por supuesto la previa de este equipo de los Pittsburgh Steelers de cara a la próxima temporada regular de la NFL. Quiero empezar esta previa hablando del roster titular, tanto ofensiva como defensivamente, de los Steelers. Un roster que Omar Khan se encargó no solamente de ser muy competitivo, sino también de fortalecerlo línea por línea. Y precisamente quiero empezar hablando y analizando un poco los que para mí van a ser los rosters titulares, tanto de la defensiva como de la ofensiva, en el cual ya sabemos que su coach están liderados por el excelente head coach Mike Tomlin, que ya lleva muchísimos años siendo un gran coach para este equipo, que si bien es muy criticado, creo que esta temporada por fin se encuentra en un nuevo ambiente, con un equipo mucho más rejuvenecido, mucho más renovado y por supuesto un ambiente, un entorno que logra ser algo diferente a lo que se ha acostumbrado en los últimos años para que Mike Tomlin tenga en el equipo. Para mí es una excelente noticia que Mike Tomlin por fin se sienta feliz y cómodo con un roster sumamente joven y con mucho techo y mucho potencial por abarcar. Y por supuesto también hay que hablar un poco de cómo terminó este equipo y cómo lo dejó la temporada pasada los Steelers de Mike Tomlin y de un novato Kenny Pickett, que lo dejaron con un récord de 9-8. Sabíamos que Kenny Pickett estaba en su año de desarrollo, en su año de novato. Un lesionado TJ Watt que no pudo estar al 100% y simplemente no pudo ayudar mucho a que Pittsburgh lograra los playoffs. Y también tuvimos los novatos, por ejemplo George Pickens, que dio una temporada sumamente buena, y una línea ofensiva que venía de ser renovada en agencia libre con Mason Cole, con James Daniels, y en esta ocasión para esta nueva línea ofensiva, para esta nueva temporada 2023-2024 de la NFL, Mike Tomlin y Omar Khan se encargaron también una vez más de reforzar de buena manera la línea ofensiva, no solamente trayendo profundidad bastante buena como Spencer Anderson, como Dylan Cook, como Nate Herbig, sino también titulares de mucha calidad, como por supuesto lo que trajeron en agencia libre procedente de Filadelfia con Isaac Seumalo, y también el tackle izquierdo novato de primera ronda de Georgia, Broderick Jones, que si bien yo no espero y creo que nadie como tal está tan al tanto de si va a ser titular o no, para mí el titular va a ser Darmore Jr. y precisamente hay que empezar a hablar de la ofensiva titular, en la cual obviamente tenemos que poner como quarterback el inicial a Kenny Pickett como ese quarterback uno del equipo con muchísimo potencial de cara al futuro. Obviamente también como corredor tenemos a Najee Harris y su dupla Jalen Warren, como tackle izquierdo Darmore Jr., como guardia izquierdo Isaac Seumalo, como centro Mason Cole, como guardia derecho James Daniels y como tackle derecho Chuck Okorafor. Una línea ofensiva que si bien nombre por nombre puede que para gente que no es tan fan de los Steelers no suene tan atractiva como línea ofensiva, sin embargo me parece que es un equipo muy sólido, una línea ofensiva que si bien le falta potencial, porque le falta crecimiento, porque aún siguen en la primera etapa de desarrollo, aún siguen básicamente con piezas nuevas como Isaac Seumalo, como Broderick Jones, que tienen un potencial muy interesante. Sin embargo me parece que esta ofensiva tiene bastante que probar esta temporada. Es en lo personal una línea ofensiva que la veo bastante sólida y creo que va a crecer mucho junto con el apartado del juego terrestre y por supuesto junto con Kenny Pickett al mando de la ofensiva.
Después obviamente quiero hablar de lo que es las armas aéreas. Ya hablamos del juego terrestre con Najee Harris y con Jaylen Warren, una excelente dupla de corredores que se van a complementar muy bien como ese tándem de corredor 1 y 2 con características muy diferentes. Cada corredor, tanto Najee Harris como Jaylen Warren, pueden aportar excelentes cosas a esta ofensiva. Y después también hablar de lo que es la ofensiva aérea, lo que son las armas aéreas de este equipo y por supuesto las armas que rodean y acompañan a Kenny Pickett para que empiece a progresar como quarterback, que obviamente tenemos que hablar del tight end, que para mí es uno de los mejores tight ends en lo personal de la liga y uno de los mejores tight ends que tiene este equipo, si no es que el mejor que ha tenido en los últimos años, que es Pat Freiermuth, acompañado de un novato Darnell Washington y también de un jugador que puede ser un arma dinámica y un arma que sea como esa navaja suiza en el equipo, un utility como tal, que es Cam Hayward. También como tal, como receptores, es un grupo de receptores renovado porque regresó básicamente Calvin Austin de lesión, pero también añadieron a Allen Robinson como ese nuevo receptor que va a jugar seguramente en el slot como ese receptor interno de ranura. Y luego y después tenemos que hablar también de la dupla que claramente es una de las mejores duplas, al menos con más potencial en la NFL, que es la de receptor número 1 con Diontae Johnson, receptor número 2 con George Pickens, y para mí creo que esta tripleta de receptores es de lo mejor que hay en la liga, porque hablamos de que es un excelente receptor slot con mucha experiencia y talento que ha probado a lo largo de los últimos años en la liga, como es Allen Robinson, y también una dupla muy sólida con un Diontae Johnson que si logra explotar al menos y regresar a ese nivel que se le vio de él en 2020-2021, puede ser una temporada muy buena y que empiece sobre todo a desarrollar la química con Kenny Pickett, que ya se logró ver algo de ese primer vistazo de la química entre Diontae y Kenny Pickett en la pretemporada, pero también obviamente George Pickens como este receptor físico, atlético, el receptor básicamente sorprendente y con jugadas que básicamente van a dejar mucho de qué hablar en la temporada como George Pickens. Para mí es una dupla en general esta de Diontae con George Pickens que va a ser muy buena, sobre todo creo que va a dar muchos frutos de la mano precisamente de Kenny Pickett, porque sí creo que tanto Diontae como George Pickens y también por supuesto Pat Freiermuth tienen una química muy bien establecida con Kenny Pickett. Vamos a ver qué tal se logra desarrollar la química con Allen Robinson, pero en general creo que el roster ofensivo es muy sólido. Veo una línea ofensiva que si bien puede que no suene tan atractiva, tan buena como parece ser, para mí es una línea bastante sólida que puede crecer bastante, que puede demostrar al menos ser de las 8 o 7 mejores de la liga. También un juego terrestre que me parece que es muy sólido, porque por fin creo que Pittsburgh logra quitarle carga a Najee Harris poniéndole un excelente corredor número 2, haciendo una excelente dupla, un excelente complemento de corredores con Jaylen Warren y con Najee Harris, y por supuesto hablar de lo que tienen a la ofensiva aérea con unas excelentes armas. Ya hablé de George Pickens, de Diontae Johnson, Pat Freiermuth, obviamente Calvin Austin está ahí, está Darnell Washington, Conan Hayward, armas aéreas verdaderamente que acompañan muy bien y sobre todo que rodean bastante bien a Kenny Pickett para que logre tener el éxito que tanto se espera. Y precisamente ofensivamente la clave es que Kenny Pickett logre dar ese salto que tanto se ha hablado. Las mejorías fueron notorias tanto en el training camp como en pretemporada. Eso sí, falta ver que esto lo traslade al campo ya en temporada regular con defensivas mucho más sólidas, con por supuesto con juegos mucho más estudiados, porque te aseguro que las defensivas y el coacheo va a estudiar mucho más a Kenny Pickett que lo hizo en pretemporada y también de lo que lo hicieron la temporada pasada. Obviamente tenemos que ver y que nos pruebe Kenny Pickett que puede ser este jugador que tanto ha crecido en pretemporada y en training camp en temporada regular, porque la realidad es que Kenny Pickett sí ha dado un salto de calidad muy notorio, al menos en lo que lo hemos visto de él en estos pocos meses de pretemporada y por supuesto de training camp. Vemos un brazo completamente mejorado, un brazo mucho más preciso, mucho más educado, mucho más afinado, que es algo importantísimo. Se habla mucho de que su brazo es completamente diferente y mucho más fuerte de lo que mostró en su año de novato. También hablamos de que su toma de decisiones, su lectura defensiva y también por supuesto la lectura de su propia ofensiva han mejorado muchísimo. Lo ves mucho más calmado, mucho más sereno al momento de tomar decisiones. Obviamente esto se nota mucho, que lanza rápido el balón, que inmediatamente hace lecturas muy buenas porque está constantemente leyendo las defensivas. Estudió muchísimo ese aspecto de sus pases incompletos que tuvo la temporada pasada. Esto lo hace ser un quarterback mucho más inteligente, mucho más decisivo en el momento en el que tiene que hacer una decisión clave, con lo cual sí creo que Kenny Pickett no solamente mejoró en el aspecto físico porque se le nota mucho más fuerte, mucho más metido con su brazo, sino también en el aspecto mental y táctico. Es mucho más inteligente de lo que lo fue la temporada pasada, aprendió de sus errores y por supuesto esto lo va a empezar a implementar mucho más porque va a saber obviamente cómo leer defensivas de una mejor manera, cómo administrar básicamente su ofensiva en ofensivas rápidas, en ofensivas mucho más administradas y por supuesto también hablar de que es un quarterback que en general
se le ha notado ya como ese líder, como ese jugador que quiere ser el mandamás de esta ofensiva, de esta franquicia. Así que Kenny Pickett no solamente se esperan grandes cosas, sino también creo que ya ha demostrado que el crecimiento está ahí, ha trabajado como ninguno, y esa actitud de ser líder, de ser un tipo que trabaja muy duro y muy fuerte en el off-season para ser este quarterback, que él está enfocado en ser un ganador, un líder para esta franquicia. Me parece que Kenny Pickett tiene mucho que demostrar, y sobre todo creo que es un quarterback que no nos va a quedar mal, porque la forma en la que ha estado trabajando y la mejoría que hemos notado en estos partidos de pretemporada y en el training camp es bastante buena, con lo cual yo me siento muy cómodo con lo que tiene Pittsburgh en la pretemporada, sobre todo también lo que mostraron, y también sobre todo creo que la ofensiva es muy sólida, con muy buenas armas, y sobre todo creo que Kenny Pickett tiene un crecimiento con el cual está muy cómodo, sobre todo la ofensiva, y por supuesto lo rodearon muy bien, una excelente línea ofensiva y por supuesto excelentes armas tanto terrestres como aéreas. Y después también hablar de una defensiva, una unidad defensiva que Omar Khan y Mike Tomlin también mejoraron bastante bien, sobre todo en el draft, y también alguna que otra adición muy importante en agencia libre. Una defensiva que como tal sigue teniendo esas piezas claves, esas piezas que son fundamentales en la defensiva. Te hablo de las estrellas de este equipo, que es Cam Hayward, que es TJ Watt, Alex Highsmith y Minkah Fitzpatrick. Sin embargo, creo que como tal toda unidad se fortaleció y es una unidad bastante sólida, con un potencial muy especial, precisamente porque sí creo que la defensiva es ligeramente más experimentada y mucho mejor que lo que es la ofensiva, porque sí creo que tienes jugadores de mucho más impacto, mucho más experimentados, con mucho más experiencia en el aspecto de ya haber estado en mucho más escenarios que la ofensiva, porque la ofensiva como tal es una unidad que, si bien tiene mucho potencial, aún sigue siendo bastante joven. Por otro lado, la defensiva ya tienes experiencia, si bien hay jugadores novatos que pueden llegar a tener impacto, en general creo que la defensiva lo que más destaca es la experiencia, sobre todo la calidad que hay en cada línea. Hay que empezar un poco a describir lo que es el lineup titular, lo que va a ser la alineación titular de este roster defensivo. Te hablo de que en la línea defensiva tienes una tripleta muy buena y sobre todo con potencial, como es la de Cam Hayward, el eterno veterano, el capitán de esta defensiva. Tienes a Larry Ogunjobi como ese otro ala defensiva, y también en el centro de esta línea defensiva como el tackle nariz puedes utilizar tanto Mochoy Usams como por supuesto al que para mí es el titular, que es Keanu Vinton, el novato de segunda ronda, un jugador que pinta ser bastante especial. Después, como linebackers externos, tienes obviamente una de las mejores duplas, o si no la mejor dupla de la NFL, en Alex Highsmith y también en TJ Watt, una dupla que para mí me canso de decir la calidad que hay, porque la temporada pasada, si bien TJ Watt no pudo estar al 100%, aún así eso no fue pretexto para que Alex Highsmith saliera completamente a dar la cara. Tuvo un temporadón. La realidad es que TJ Watt no pudo estar al 100%, y la realidad es que Alex Highsmith tomó completamente el liderato de esa posición de pass rusher y tuvo un temporadón verdaderamente, siendo el líder de este equipo, y creo que va a seguir por ese camino, porque sí creo que esta defensiva va a mejorar, precisamente porque TJ Watt por fin espero que vuelva al 100%, lo que vimos de él básicamente en la temporada en la que ganó el defensivo del año, que fue 2021, y también por supuesto creo que Alex Highsmith no va a dejar de crecer. Me parece que su crecimiento va a ir en ascenso completamente, comparando lo que vimos la temporada pasada de él. Creo que va a ser un mejor lo que vemos esta temporada, y precisamente al lado de TJ Watt, con suplentes muy interesantes como Marcus Golden y Nick Herbig, me parece que esta dupla puede ser muy especial. Como les repito, puede ser la mejor de la NFL, y precisamente Pittsburgh tiene una defensiva con muchísima calidad. Continuamos con un grupo de linebackers completamente renovado, con Cole Holcomb y con Cole Alexander, al igual que Landon Roberts en ese grupo. Para mí pueden ser un grupo que, si bien no sabemos qué tanta calidad podamos ver de ellos, porque la realidad es que son completamente nuevos, no hemos visto mucho de ellos, hay que ver y confiar en que puedan ser unas decisiones correctas de parte de la gerencia general. Para mí son excelentes jugadores que pueden cumplir, y esperemos que esta defensiva por fin encuentre un grupo completo. Sobre todo para mí, el que más me emociona es Cole Holcomb, que va a ser el líder de este centro del campo en la defensiva de los Steelers. Después también en la secundaria, una secundaria que también está prácticamente renovada. Trajiste a Patrick Peterson, trajiste a Desmond King y lo añadiste un poco a lo que ya tenías con Levi Wallace. Para mí esta tripleta va a ser la titular. Te hablo de que como cornerback 1 Levi Wallace, como cornerback 2 y abierto Patrick Peterson, y como el slot cornerback, como el nickelback, la nueva edición reciente de Houston, Desmond King. Pero también obviamente tienes a tu segunda ronda, que fue básicamente un pick de primera ronda, que es Joey Porter Jr. Seguramente le están dando bastante oportunidad para que se vaya desarrollando poco a poco. Me parece que el talento está ahí, y obviamente puede aprender mucho tanto de Desmond King como de Patrick Peterson. Igual también hay profundidad interesante. Está Chandon Sullivan, está James Pierre, está Elijah Riley. Es un grupo profundo y con talento. Además, obviamente los safeties, que básicamente no deja de ser uno de los mejores grupos de este equipo, renovado también. Están los que fueron titulares la temporada pasada, que fue Minkah Fitzpatrick, como para mí el mejor safety de la liga. Y también está por supuesto
Damonte Casey, que es un safety que si bien tiene que probar aún lo que puede demostrar en este equipo. La temporada pasada ya tuvo lapsos en los que fue titular, pero lamentablemente no pudo ser toda la temporada porque se lesionó y también porque estuvo detrás de Terrell Edmunds. En esta ocasión tiene la oportunidad de ser el titular y también tiene competencia ahí, y un jugador que creo que puede ser un híbrido interesante en esta defensiva, como es Keanu Neal, un safety que puede jugarte como linebacker en la caja, como un safety fuerte, como un tipo que pega muy bien y que además tiene la experiencia de haber estado en Atlanta, en Dallas y en Tampa Bay. Para mí, una defensiva que no solamente sigue siendo muy talentosa, sino que también por primera vez en muchos años tienes profundidad de mucha calidad. Antes si se te lesionaba una pieza clave, sufría muchísimo esta defensiva. Si se lesionaba a TJ Watt, no había básicamente nadie que lo pudiera suplir directamente. Si se lesionaba un cornerback, la secundaria sufría muchísimo, y en esta ocasión creo que Mark Khan se encargó precisamente de añadir talento, y no solamente eso, sino muchísima profundidad y de calidad para una defensiva que tiene la tarea de ser la mejor unidad y precisamente lo mejor de este equipo de Pittsburgh. Lo que más expectativa tengo de este equipo es que la defensiva por fin pueda crecer y esté al menos de las mejores 7 de la liga. Y ahora quiero pasar a hablar de mi predicción en base al calendario que tienen los Steelers en esta temporada regular de 2023-2024 de la NFL, un calendario que por encima puede ser un calendario bastante asequible, bastante manejable, ya que si bien tienes los juegos divisionales, los cuales son bastante complicados contra Cincinnati, Cleveland y Baltimore, también hay que decir que de ahí en más, tal vez únicamente San Francisco y tal vez obviamente Seattle y New England pueden ser partidos complicados, pero claramente creo que es un calendario que en general es bastante asequible para ganar, inclusive más de 10 partidos. Ahora sí, antes de empezar a analizar brevemente cuáles son los partidos que son ganables y cuáles no, quiero decir que la realidad es que hay varias claves para que este equipo logre empezar a tener éxito de cara a este calendario de los Steelers. Una obviamente es que Kenny Pickett logre dar esa mejoría, logre dar ese salto adelante para poder llevar el equipo de su brazo. Obviamente es un quarterback que claramente tiene que ser la pieza fundamental de este roster en general. También obviamente que la línea ofensiva logre también mejorar y también por supuesto mantenerse sana, igual que también hablando de salud, que TJ Watt, un jugador que ya sabemos lo clave que es en este equipo, logre mantenerse sano toda la temporada, al lado obviamente de Alex Highsmith. Obviamente la salud y por supuesto el crecimiento de TJ Watt son bastante importantes en que este equipo logre al menos aspirar a un gran calendario, a lograr ganar bastantes partidos en este calendario que tienen en temporada regular. Ahora sí, pasando a hablar rápidamente del calendario, en la semana 1 empiezan en casa contra los San Francisco 49ers, un partido que claramente pinta complicado, pero que para mí es ganable. Aún así creo que hay mucha posibilidad de que se pierda, así que para mí este contra San Francisco en semana 1 lo pierden. Aún así hay que decir que es una semana 1 que la realidad es que apenas inicia la temporada. Es bueno perder al principio porque así logras ajustar lo que no está bien, logras empezar a trabajar en tus errores más temprano que tarde, con lo cual tampoco hay que precipitarnos si es que llega a haber derrotas tempranas. Semana 2 contra Cleveland, creo que en casa lo ganan los Steelers. Semana 3 contra los Raiders de visitante, para mí también lo ganan los Steelers contra las Vegas Raiders. En la semana 4 contra los Texans, para mí también lo ganan de visita en Houston. Semana 5 en casa contra Baltimore, puede ser que lo pierdan porque también siempre es una rivalidad bastante pareja, pero para mí los Steelers le ganan a los Baltimore Ravens. En la semana 6 tienen su semana de descanso, tal vez un poco temprano, mucho más temprano de lo que yo hubiera esperado. Sin embargo, después regresan en la semana 7 para enfrentarse y visitar Los Ángeles a los Rams, un partido que para mí, si bien creo que los Rams son un equipo mucho mejor de lo que parece en el papel, aún así creo que los Steelers no deberían tener problema y le ganarían a Los Ángeles Rams. En la semana 8, Jacksonville, un equipo que si bien pinta para ser un muy buen equipo, aún así creo que Pittsburgh le puede ganar a los Jacksonville Jaguars. Semana 9 contra Tennessee, también creo que lo ganan. Semana 10 en casa contra Green Bay, un equipo que vamos a ver qué tal logra salir con su nuevo quarterback, porque me parece que es un equipo mucho más sólido de lo que piensan. Aún así creo que los Steelers le pueden ganar. Semana 11 contra Cleveland, como siempre creo que es una semana complicada. De visita contra Cleveland siempre suelen ser semanas que Pittsburgh se le complica bastante, así que creo que en esta ocasión los Steelers perderían ante los Cleveland Browns de visita en Cleveland. También obviamente siguiendo con el calendario, semana 12 por segunda semana consecutiva, juego divisional, juego que básicamente es importante en la división porque visita Cincinnati, posiblemente el rival directo para pelear por el campeonato divisional. Para mí en esta ocasión también de visitante lo pierden ante Cincinnati. Semana 13 contra Arizona, para mí este es un must win, lo tienen que ganar sí o sí, básicamente obligatorio, porque es un rival muy asequible y bastante debilitado. Semana 14 contra los Patriots, es un equipo que defensivamente es bueno, ofensivamente deja dudas, pero para mí
Pittsburgh en casa le debería ganar a los dirigidos por Bill Belichick. Semana 15 contra Indianapolis y su quarterback novato Anthony Richardson para mí también lo ganan. Semana 16 contra los Cincinnati Bengals. Ojo, este es un partido importantísimo porque aquí se puede estar definiendo inclusive la división. Para mí Cincinnati va a andar muy bien y creo que básicamente por segunda semana consecutiva, segundo enfrentamiento consecutivo entre Cincinnati y Pittsburgh en esta temporada, lo van a perder ante Cincinnati en casa. Me parece que Cincinnati es un equipo muy sólido. Después en la semana 17 contra Seattle de visita. Este también puede ser un partido complicado, peligroso, pero para mí Pittsburgh lo gana de visita ante Seattle. Y también para cerrar la temporada contra Baltimore en Baltimore. Normalmente cierran la temporada contra Baltimore y en esta ocasión no fue diferente. Un partido que si bien puede ser complicado, aún así creo que Pittsburgh lo puede ganar, pero en esta ocasión yo creo que lo pierden. Un calendario que sí por encima no es tan complicado que Pittsburgh saque unas 11, 12 victorias, porque la realidad es que son pocos los equipos que pueden verdaderamente ser sorprendentes y competitivos, pero es verdad, la clave está no solamente en lo que ya mencioné de los jugadores, sino también en que Pittsburgh logra imponerse y sobre todo logre ganar y sacar partidos en su división. Obviamente la división es posiblemente el lugar de riesgo más amplio para Pittsburgh, los partidos más complicados están ahí, pero para mí creo que Mike Tomlin y compañía tienen la suficiente capacidad de ganar y sobre todo sacar partidos dentro de la división. Y ya hablé del calendario de los Steelers en esta temporada, ahora quiero hablar de lo que yo opino, de mi predicción en base a cuántas victorias y cuántas derrotas van a tener en temporada regular y por supuesto qué tan lejos puede tener este equipo para llegar en playoff. Puede ser un wild card, puede ser ronda divisional, inclusive una final de conferencia. El talento está ahí, por supuesto, para mí, si bien como ya mencioné la posibilidad y por supuesto como el promedio que podemos tener que Pittsburgh puede ganar son de 9 a 12 partidos. El calendario, como les repito, no es tan complicado. Tienes juegos verdaderamente asequibles como aquí los pongo. Tienes semanas que verdaderamente son un must win, que los tienes que ganar casi sí o sí, porque tienes partidos verdaderamente muy ganables contra los Raiders en semana 3, Houston en semana 4, los Rams en semana 7, Tennessee en semana 9, Arizona en la semana 13, New England en semana 14 e Indianapolis en semana 15. Sobre todo creo que puede cerrar la temporada muy bien, un cierre de temporada que como tal no es tan complicado, con lo cual sí creo que Pittsburgh puede fácilmente ganar de 9 a 12 victorias, inclusive sorprendernos y ganar más si es que logran ser lo suficientemente contundentes en partidos importantes, que para mí lo más importante está dentro de la división. En lo personal creo que la división va a quedar así, como Cincinnati siendo el líder. Ojo, Cincinnati para mí este es su último año en el cual tienen esa ventana de Super Bowl, porque tarde o temprano le tienen que pagar a Joe Burrow, a Ja'Marr Chase y a T. Higgins. Y también por supuesto lo mismo hablo con Baltimore y Cleveland, que ya le pagaron a sus quarterbacks y mucho dinero. Baltimore ya le pagó a Lamar Jackson y obviamente Cleveland ya le pagó a Deshaun Watson, con lo cual Pittsburgh de cara al futuro tiene un muy buen escenario, porque en tema de que Kenny Pickett va a estar apenas en su contrato de novato, hace que Pittsburgh sea el equipo de la división con más dinero a invertir, con más capacidad de cap y de salary cap para lograr invertir al lado de Kenny Pickett, con lo cual sí creo que Pittsburgh, si bien esta temporada es mucho más para ver qué tan bien está puesto el desarrollo del equipo, que también se desarrolla Kenny Pickett, también creo que el futuro luce bastante prometedor por parte de Pittsburgh en esta división. Ahora sí, ya dicho eso, para mí es Cincinnati como el primer lugar, Pittsburgh como el segundo lugar, Baltimore como el tercer lugar y obviamente el restante que es Cleveland como el último lugar de la división. Una división que para mí sin ninguna duda es la división más complicada de toda la NFL, con lo cual para que Pittsburgh pueda meterse inclusive a ganar la división es importante que logren ser contundentes y ganar dentro de su precisa división, el norte de la americana. También así, ahora sí vamos con mi predicción. Para mí obviamente es un equipo de playoff, quedan en segundo lugar de su división con 11 victorias. Para mí ganan 11 victorias, van a ser un calendario que creo que pueden perder partidos como contra San Francisco, contra Cincinnati, contra Baltimore, Cleveland y por supuesto también Seattle o inclusive Jacksonville. Son partidos que pueden ser perdibles, sin embargo de ahí en más creo que es un calendario lo suficientemente asequible para ganar 11 partidos, y en este caso yo creo que sí o sí pasan como ese wild card, como ese comodín a playoff, e inclusive como ya lo escucharon seguramente si vieron mi video de predicciones de la NFL, si no lo han visto aquí se los dejo, donde hablé que Pittsburgh para mí sí llega al playoff divisional. Para mí si bien es una temporada en la cual creo que es mucho más demostrar que tiene Pittsburgh, aún así sí creo que después de muchos años Pittsburgh tiene la capacidad y sobre todo tiene el talento y el roster para poder por primera vez en mucho tiempo ganar un partido de playoff. Así que en general esa es mi predicción. Yo sí creo que Pittsburgh gana más de 10 partidos, gana 11 o 12 partidos, un calendario asequible, y además creo que quedan como segundo lugar en la división y se pueden meter inclusive hasta el playoff divisional con un excelente equipo.
Y no únicamente quiero predecir lo que va a pasar en tema de victorias y derrotas en la temporada, sino también quiero hablar un poco de lo que yo creo que va a pasar en tema estadístico con muchos jugadores. Quiero hablar principalmente de lo que pueden ser las estadísticas de la ofensiva y de la defensiva. A Kenny Pickett yo creo que va a tener una temporada de mucho desarrollo con muy buenos números. Para mí va a poner números cercanos a los 4.550 yardas, 29 touchdowns y 9 intercepciones. Números bastante decentes para un quarterback que apenas está dando el salto de calidad en su segundo año en la NFL. Después, como armas ofensivas, quiero empezar con Najee Harris, que para mí va a tener una temporada bastante compartida en el tema de acarreos con Jaylen Warren. Para mí tiene 1050 yardas, cerca de las 1100 yardas y 8 o 10 touchdowns respectivamente, porque sí creo que Jaylen Warren también va a tener de 500 o 600 yardas y unos 5 o 6 touchdowns. Después también hablar de las armas aéreas. Creo que Pat Freiermuth va a ser un excelente target, no solamente para extender el campo, sino también en zona roja. Para mí va a tener 910 yardas y 9 touchdowns. Después también hablar de la dupla de receptores con Josh Pickens y Diontae Johnson. Para mí, Josh Pickens va a tener mucho más impacto en zona roja que lo que va a tener Diontae Johnson. Para mí, Josh Pickens va a tener 950 yardas atrapadas, obviamente como siempre, súper asombrosas, pero también 8 touchdowns. Va a ser muy efectivo en zona roja y el mejor amigo de Kenny Pickett junto con Pat Freiermuth en esta misma zona de gol. También hablar de su dupla. Diontae Johnson para mí va a tener cercano a las 100 recepciones para tener más de 1100 yardas y 5 touchdowns. Para mí el receptor con más volumen de ahora sí que de atrapadas y por supuesto de targets para mí va a ser Diontae Johnson. Me parece que es el receptor con más facilidad para separarse, que normalmente para cualquier quarterback un receptor que se separa mucho es básicamente su mejor amigo, con lo cual sí creo que Diontae Johnson, si logra desarrollar por fin la química que no tuvo la temporada pasada con Kenny Pickett, puede ser que lo utilicen mucho más inclusive que Josh Pickens o que Pat Freiermuth. De ahí en más, obviamente, creo que Allen Robinson puede tener unas 500, 600 yardas. Calvin Austin puede ser alguien de 400, 300 yardas. Y por ahí también vamos a ver qué tanto impacto tiene tanto Arnold Washington como Connor Hayward en la ofensiva. Para mí obviamente la clave es que la línea ofensiva logre empezar a establecer dominio por el juego terrestre y que proteja muy bien a Kenny Pickett. Después, hablando también de mi predicción en el tema de estadísticas defensivas, quiero hablar principalmente de las estrellas de este equipo. Para mí Cam Hayward va a tener una temporada como lo que acostumbra, haciendo bastante de impacto en esta línea defensiva, con 10 capturas, con más de 10 tacleadas para pérdida. Después Alex Highsmith, que para mí va a tener una temporada, no te digo discreta, sin embargo obviamente va a estar a la sombra de lo que va a ser una excelente línea defensiva. Para mí va a tener 8.5 capturas, pero va a ser muy bueno en el juego terrestre, porque la temporada pasada demostró que inclusive es mucho mejor que TJ Watt en el tema de cerrar huecos. Para mí va a tener inclusive más de 15 tacleadas para pérdida. Ese es un impacto importantísimo que, si bien tal vez no es una estadística tan importante como la captura, aún así tiene una importancia y una relevancia muy importante en el tema de ser una buena defensiva contra el juego terrestre. Después también, hablando precisamente de los edge rushers, quiero hablar de TJ Watt, de Trent Jordan Watt, que una vez más creo que puede tener serios números para lograr llegar inclusive a ganar un defensivo del año. Para mí va a tener más de 15 capturas, en este caso yo lo tengo con 15.5 capturas y más de 10 tacleadas para pérdida. Por supuesto, un año que claramente es lo que nos venía acostumbrando TJ Watt antes de su lesión el año pasado. Ojalá vuelva al 100% porque es un jugadorazo, posiblemente el mejor edge rusher de la NFL cuando está al 100% y obviamente el mejor jugador de Pittsburgh. Después Minkah Fitzpatrick, que para mí va a ser el líder de tacleo en este equipo, va a tener obviamente alrededor de 5 o 7 intercepciones, porque para mí es un playmaker en su total expresión y para mí tiene un excelente volumen en las jugadas tan claves que hace, con lo cual para mí esta defensiva va a ser muy buena. Espero también mucho crecimiento de Cole Holcomb como el principal linebacker y también por supuesto de Keanu Vinton, porque sí creo que Keanu Vinton puede ser este defensivo que te cierre completamente la defensiva, que sea un ancla en contra del juego terrestre. Y también en secundaria yo creo que el mejor cornerback va a terminar siendo Levi Wallace, pero ojo con Desmond King y también con Joey Porter Jr. En general, estas son mis predicciones tanto de las victorias. Para mí es un equipo que sí o sí llega a playoff, el talento está ahí, el crecimiento de Kenny Pickett es clave, porque en serio, lo que les digo una vez más, si bien este equipo, como ya les repetí, el futuro es mucho más brillante que todos los demás en la división, aún así creo que esta temporada Kenny Pickett, si da el salto, es un equipo que ya desde esta temporada puede ser inclusive un equipo contendiente. Para mí, si tienen más de 12 victorias, se meten hasta el playoff divisional, y para mí también Kenny Pickett puede ser una gran sorpresa en esta temporada. Ahora sí, esta es solo mi opinión. ¿Cómo lo ven ustedes? Quiero leerlos aquí en los comentarios.
Y hasta aquí mis predicciones y también hasta aquí las previas de la temporada regular, ya que el siguiente video ya será la previa del partido de la semana 1 en donde los Steelers se enfrentan a los 49ers, y también por supuesto en pantalla les dejo cómo va a ser básicamente el calendario que estaremos llevando en temporada regular, donde básicamente se los explico brevemente. Tanto viernes o sábado estará haciendo la previa del partido de domingo, y si el partido llega a ser en jueves también lo haremos el miércoles, un día antes del partido, y también el análisis del partido después de que ya jugaron los Steelers será o lunes o martes, en caso de que jueguen en jueves, el viernes o sábado. Así que espero estén al tanto. En pantalla ya tienen cómo funciona el calendario y espero que me acompañen aquí en Steelcast y en 88 Sports durante toda la temporada regular. Muchas gracias, gente. Les recuerdo suscribirse, compartan el contenido también, dejen su like y por supuesto activen las notificaciones. Espero les haya gustado este video, gente. Nos vemos en el siguiente. Adiós.